Adelante, hermana. Ya. Oremos. Amado Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos, Señor, rodeados de tu divina presencia, Señor, llenos del gozo de tus bendiciones, Señor, que son nuevas cada día, Señor. Agradecidos, Señor, por tanta bendición, por tu presencia, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder, Padre Santo, estudiar tu palabra. Bendice, Señor, a todos nosotros, los que estamos presentes, los que están por llegar, y Padre Santo, los que no pueden reunirse de ninguna manera. Bendice a todos tus hijos, Señor, porque nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, está contigo en este momento. Bendice nuestras vidas, nuestro entendimiento, Señor. Y haz, Padre Santo, que podamos entender tu palabra, que podamos apreciar, Padre Santo, tus enseñanzas. Gracias por dejarnos esta Biblia, tu palabra, para permanecer contigo, para cada día poder darnos cuenta cuánto nos amaste, Padre, que enviaste a tu único Hijo para que nos llene de tu amor, para que, Señor, sea esa guía y esa luz en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu amor. Y en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Hoy vamos a tocar la última parte de este capítulo 10 de los Hechos. Lo que estamos es revisando la historia de este capítulo. Luego, a partir de la próxima semana, vamos a comenzar a hacer una serie de análisis y de enseñanza que vamos a seguir extrayendo de esta maravillosa historia. Hoy vamos a ver la predicación de Pedro y la conversión de Cornelio. Y vamos a estar estudiando en este capítulo 10 de los Hechos, desde el verso 34 hasta el verso 48. Recordemos que Pedro estaba en Jope y desde allí fue enviado a buscar por Cornelio, y ahora Pedro llegó a la ciudad de Cesarea y estando allí le predicó un sermón muy interesante que vamos a analizar, que vamos a ver en la noche de hoy. Así que aquí encontramos la predicación de un sermón. Los versículos que vamos a leer se pueden leer en 5 minutos. Entiendo que lo que hace el Espíritu Santo al revelarle estas cosas es resumir aquellos detalles que son fundamentales para nuestro crecimiento, para nuestro aprovechamiento espiritual. Entonces, nosotros ya sabemos la parte que tiene un sermón, y lo primero que vamos a ver es cómo Pedro introduce este sermón, la introducción, cómo él la presenta. Y quisiera que alguien se lea los versos 34 y 35. Así que vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Hermana Anabel. Gracias, hermano. La palabra del Señor. Y dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Hermanos, aquí vemos un principio de detalles. Si una gente quiere predicar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Ahí está. Mire cómo lo dice. Abriendo la boca. O sea, callado yo no puedo compartir el evangelio. Tengo que expresarlo. Tengo que abrir la boca para
comenzar la predicación. Así que este es un principio que se aplica, hermanos, en cualquier circunstancia, en todo lugar, en toda situación donde se quiera compartir el evangelio. Hay que comenzar por ahí. Es lo primero que vemos. Ahora, Pedro aquí inicia su predicación mencionando algo que él mismo estaba aprendiendo. Recuérdense que aquí están pasando dos cosas, ¿verdad? Dios le está enseñando a Pedro algo que para Pedro era muy difícil de entenderlo, porque la cultura judía es una cultura muy cerrada y el judío todo el tiempo pensó, y déjenme decirles que todavía, ellos son exclusivos y que fuera de ellos no hay nada bueno, nada positivo. Este era el concepto que tenían Pedro y los demás apóstoles, que a pesar de ser cristianos, a pesar de conocer al Señor, pues hay cosas que Dios tiene que ir tratando con nosotros, hermanos. La relación con Dios y el crecimiento espiritual es parte de un proceso en la vida de una persona. Así que, ¿qué estaba aprendiendo Pedro allí? Miren cómo comienza este verso 34. Lo primero que Pedro dice es que Dios no hace acepción de personas. Es lo primero. Dios no hace acepción de personas. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos incluir aquí que no importa la condición de una persona, no importa donde una persona se haya hundido, no importa lo errado que esté en forma religiosa, no importa su raza, su cultura, nada de esto. La Biblia dice, Dios no hace acepción de personas. ¿Y por qué? ¿Y por qué él está diciendo esto? Bueno, porque Dios dice el verso 35 que selecciona de cualquier nación para que la gente le sirva. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Se está rompiendo aquí una tradición cultural demasiado fuerte, donde ya Pedro está saliendo de aquel círculo cerrado donde se pensaba, y déjenme decirles, hermanos, que aún siendo cristianos, ellos pensaban que había como que entrar de alguna manera, aparte del judaísmo, para poder llegar al evangelio de Cristo. Era el concepto que había acerca de esto. Sin embargo, ¿qué hace Dios aquí? Le está enseñando este principio a el apóstol Pedro. Dios no hace acepción de personas. Hay gente que a veces uno dice, pero esa persona, lo voy a decir claro, es mala, pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Ahora, ¿qué significa esto? Que Dios tiene que amar al pecador con su pecado, porque es el concepto erróneo de mucha gente. Dice, no, usted es intolerante, porque usted tiene que amar a la persona tal y como es. Sí, yo amo a la persona tal y como es. Yo no tengo problema en compartir con cualquier gente, por degenerado que sea, no importa lo que haya hecho, sea criminal, sea ladrón, no importa lo que sea, pero una cosa es amar a la persona y otra cosa es amar los hechos pecaminosos que la persona hace, porque Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado o Dios ama el pecado. Entender esto es fácil cuando nosotros analizamos la vida de un médico. El doctor odia al paciente. El doctor tiene que amar al paciente. Bueno, primero porque vive de él, ¿verdad? Pero aparte de esto, sabemos que un médico de vocación es una persona que va a tratar bien al paciente. ¿Y qué es lo que busca el médico?
no que se muera el paciente. Entonces el médico, ¿qué es lo que combate? La enfermedad, pero hace bien al paciente. Esta es la actitud que nosotros debemos tener cuando se encuentren en algún momento con alguien que quiera justificar el pecado, porque ustedes saben, el ser humano siempre busca la manera de justificar el pecado. Y una persona puede decir, pero mire, ¿por qué usted tiene que rechazar a una persona porque sea homosexual? O aquel porque es un borracho, o aquel porque es un adúltero. No, yo no rechazo a la persona. Ahora, la Biblia dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones entran al reino de los cielos. Eso es lo que Dios dice. Entonces yo no puedo cambiar eso. ¿Amo a esa persona? Sí. Si un adúltero tiene hambre, debo darle de comer. O sea, yo no puedo tomar como pretexto, no, ese es un pecador. No. Si tiene hambre y tengo la oportunidad de estar a su lado, debo darle de comer. Eso es lo que Jesucristo manda. Ahora, no voy a apoyar su vida pecaminosa, porque ya eso es otra cosa. Ahora, aquí, en estos dos versículos, noten, es una introducción que Pedro está haciendo. Y es interesante, yo pensaba tanto en esto, porque recuerden, Pedro está predicando algo que él está comenzando a vivir. Ahora, lo que un predicador nunca debe hacer es predicar una cosa que no está viviendo. Si un predicador está luchando con algo, que quiere avanzar, que está entendiendo lo que está comprometido a hacerlo, puede predicarlo, aunque no lo haya logrado el 100%, porque es el caso de Pedro. Pedro, déjenme decirles, hermano, que unos años después el apóstol Pablo tuvo que reprender a Pedro, porque Pedro estaba actuando hipócritamente, y Pablo se lo dice, en el libro de Gálatas aparece que Pedro estaba actuando hipócritamente, y aún Bernabé se dejó arrastrar por aquella simulación, porque para los judíos no era costumbre comer con otras personas que no fueran judíos. Por ejemplo, los judíos comer con nosotros un picnic, no, ellos se van lejos, fuera, ellos, porque ni siquiera esto con las demás personas. Y Pedro en un momento estaba haciendo eso, y Pablo lo reprende, le dice, ven acá, tú sabes bien lo que es el evangelio, y cómo tú, que conoces bien y que sabes bien que esa cosa no es tan correcta, te dejas influenciar viviendo, aparentando ser de una manera, sabiendo tú que vive de otra, porque ya tú eres libre de esas cosas. Hermanos, aquí vemos algo importante, y es el primer principio de la predicación. Ustedes saben cuál es el primer principio y qué es lo más importante de un predicador. Vivir el mensaje. Vivir el mensaje. No ganamos nada con predicar la palabra, con impresionar a las personas. Siempre digo, que ganamos en público con aparentar ser una cosa y nuestra vida privada ser completamente un desastre. Así que estamos viendo aquí que Pedro introduce este sermón con estos detalles. Ahora, a partir de este verso 36, él comienza a desarrollar el sermón. Y hay algo importante aquí que pude notar mientras estudiaba este pasaje, y es que todo lo que Pedro predicó estaba centrado en Cristo. Mensaje cristocéntrico. Y es lo que nosotros vemos a través de todo el Nuevo Testamento. No encontramos que nadie en algún momento ocupa una parte, ni siquiera mediadora, nada de esto. Todo el mensaje del Nuevo Testamento está centrado en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en la redención a través de Cristo. ¿Y qué dice el apóstol Pedro aquí? Vamos a ver
el verso 36. Vamos a leer el verso 36. Ana Jennifer. Amén. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Capítulo 10. Perdón, el Ah. capítulo 10, pastor. 10:36. Sí. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Noten cómo aquí el apóstol, y yo puedo señalar algo muy importante. Pude ver así de manera general que Pedro dividió su sermón en tres partes. Tres partes. La primera es que Dios comunicó un mensaje a Israel a través de Cristo. Así que Dios, ¿qué hizo Dios? Vino él mismo, había enviado profetas, había enviado siervos. Por cierto, en Canaán estoy predicando una serie acerca de Israel, porque ahora con este asunto de esta guerra han surgido muchas inquietudes y esto. Y el Señor envió siervos de él. Miren, el primer profeta que tuvo el pueblo de Israel fue Moisés. ¿Y sabe lo que quiso el pueblo hacer? En más de una ocasión, apedrearlo. Se reunieron con el propósito de apedrear a Moisés. Entonces, Dios les envió profetas, siervos de él, y dice el mismo Jesús dice esta palabra: a unos lo mataron, a otros los apedrearon, los llevaron a la cárcel, los persiguieron. Eso hizo Israel con los profetas de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios mismo viene en persona. Esto es algo extraordinario. Y el mismo Jesús viene a ¿qué? Anunciar el evangelio. El evangelio no existía antes de Cristo. La ley de Dios sí, pero el evangelio es la buena noticia para el hombre. ¿Para qué hombre? Para el hombre pecador. Porque ¿qué buena noticia había en los tiempos de la ley? ¿Cuál era? Había que hacer un sacrificio de animal por un pecado. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? El hombre volvía a pecar inmediatamente. ¿Por qué? Porque es pecador. ¿Qué oportunidad había? Ninguna. Así que ahora viene Cristo y comunica ese mensaje del evangelio, la buena nueva. Y hay otro detalle que también dice el verso 36, define a Cristo como él, Señor. Estamos hablando de Dios, ¿eh? Ese es un calificativo solo para Dios. No hay otra manera de nosotros poder ubicar este significado. Entonces, primero, Pedro les dice, recuerden que está Cornelio, está toda la familia, están allí muchos amigos de Cornelio reunidos, y él le está diciendo que Jesucristo es el Señor de todo. Está hablando del señorío de Cristo. Cuando Cristo es el Señor en nuestras vidas, hermanos, se va a ver el cambio. Cuando nosotros permitimos que el señorío de Cristo sea el que gobierne nuestros pasos, va a producirse un cambio. La persona no va a comportarse de una manera como ha estado acostumbrada, sino que va a actuar de una forma completamente diferente. Así que en esto se enfoca la primera parte. Cristo trae el evangelio y Jesús es el Señor de todos las personas, de todos aquellos que creen en él. Vamos a ver los versos 37 y 38. Ahí vamos a ver lo que sería
el segundo tópico de este sermón, el segundo punto, 37 y 38. Hermana Magnolia. Amén. Vosotros sabéis lo que divulgó por... Hermana Magnolia, no se escucha. Ay, no me digan. Ahora sí. A un Ahí sí. poquito ahora, un poquito. Pues pongan a otro entonces, yo no sé por qué. No, no. Ahora Ya. se oye bien. Ah, está bien. Solo hable duro. 37 y 38, ¿verdad? ¿Sí? Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está con él. Amén. Noten, hermanos, aquí no encontramos a un Pedro diciendo, y yo era pescador, y yo vivía de esta manera, y ahora mire, soy predicador. Pedro no está dando su testimonio. Pedro está basado en qué? En la obra de Cristo. Está presentando a Cristo. Está diciendo cómo la predicación de Cristo se divulgó por todos aquellos lugares. Cuando, noten, Pedro está haciendo acá una narración muy exacta, y está muy centrado en lo que él quiere compartir con las personas que estaban allí. Noten que él menciona el bautismo de Juan. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está organizando lo que él está diciendo en un orden cronológico. Comienza con el bautismo de Juan, que fue antes del ministerio de Jesús, y luego del bautismo que predicó Juan, porque Juan predicó bautismo. ¿Qué tipo de bautismo predicó Juan? De arrepentimiento. La gente, para ser bautizada, dice que confesaba sus pecados, no a Juan, a Dios. Confesaba sus pecados, reconocía sus pecados delante de Dios, y Juan entonces los bautizaba. Entonces, Pedro presenta esto. Noten, hermanos, cómo Pedro traza este sermón, porque esto era lo que había acontecido. Pedro aquí está manteniendo a esta gente con expectativa de poder escuchar la palabra de Dios, y luego del ministerio de Juan, del bautismo que predicó Juan, entonces aparece Jesús. Recuerden que en una ocasión Juan estaba reunido y apareció Jesús por primera vez por aquellos lugares, y Juan dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el bautismo de Jesús dice la Biblia que comenzó lo que fue el inicio del ministerio terrenal de el Señor Jesús. Ahora, ¿qué pasó con Jesús? Dice cómo Dios lo ungió en el verso 38 con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo anduvo haciendo ¿qué? Por todos los lugares, haciendo milagros, maravillas y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Quiero hacer una pregunta. Cuando usted y yo intentamos orar por una persona que no conoce al Señor, cuando le predicamos a alguien que no conoce al Señor, ¿usted sabe quién va a hacer oposición inmediatamente? Satanás. Satanás va a hacer oposición inmediatamente. El enemigo va a reaccionar. Porque ¿cómo está la persona que no sirve a Dios? Miren lo que dice la última parte del verso 38. Sanando
a todos los oprimidos por el diablo. ¿Cómo está la gente que no sirve a Dios? Está oprimida. Cuando alguien está oprimido, ¿cómo está? Cautivo, apresado, impedido de libertad, de paz, de gozo. Así que ahora, vamos a ver. La persona está oprimida por el diablo, está impedida de gozo, de paz. Pero el evangelio, ¿qué significa? Buenas noticias, buenas nuevas. Es decir, si alguien está oprimido por Satanás, y es importante, hermanos, que nosotros en esta noche tengamos esto claro en nuestra mente. Mire, cuando usted predique la palabra de Dios a alguien que no conoce del Señor, siempre piense, esa persona está oprimida por el diablo, porque si no conoce a Cristo, si no es libre por Cristo, está oprimida por Satanás. Ahora, no todo el mundo tiene la misma condición, porque no vamos a encontrar que, por ejemplo, el caso de Jesús que liberó el Gadareno, que tenía legiones de demonios, pero no todo el mundo estaba así, y todo el mundo no debe tener la misma condición. Ahora, como quiera que sea, el que no conoce a Cristo está oprimido por el diablo. ¿Y con qué nosotros llegamos? ¿Con qué llegamos nosotros? Con el evangelio, que es que buena nueva, una buena noticia. Esa persona está oprimida por Satanás, pero nosotros le decimos, mira, lo que tú necesitas para vivir bien, lo que tú necesitas para vivir en paz, y cuando hablo de vivir bien no estoy hablando de dinero, sino de llevar una vida en orden, en gozo, en paz, en tranquilidad. Ahora, déjeme decirle esto, que una persona con una vida desordenada, el dinero no le rinde. Así que una persona cuando abandona los vicios, abandona la vida desordenada, el dinerito le alcanza para bastante, porque no hay derroche ni malgasto ni ninguna cosa que no sea necesaria. Así que, hermanos, esto es lo otro que ofrece aquí Pedro. La segunda parte de este sermón, el segundo punto de este sermón es que Cristo, que fue anunciado por Juan, vino haciendo que, liberando a las personas que estaban cautivas por Satanás. Nosotros tenemos esa autoridad porque Cristo nos dio esa autoridad. Recuerden que cuando usted y yo predicamos en nombre de ¿quién? De Cristo. ¿A quién está presentando Pedro aquí? A Cristo. Todo lo que él está diciendo es acerca de Jesús. Usted quiere evangelizar a una persona, háblele de Jesús. No hay otra cosa. Háblele del Señor, de lo que dice el Evangelio, de la obra que hizo Jesús. No hay otro modelo mejor para evangelizar a una persona que hablarle de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, a partir de este momento, Pedro pasa a una parte importante. Recuerden que el centro de toda la predicación es la figura de Jesús, la obra de Jesús. Eso no va a cambiar. Eso se va a mantener desde el comienzo hasta el final. Pero ahora Pedro entra a decir algo, porque saben, hermanos, es hermoso cuando usted puede decirle a nosotros la experiencia cristiana que ha vivido. Es hermoso cuando nosotros podemos testificar a los demás y decir, mire, es indiscutible que la obra de Dios ha sido real en mi vida. Cada uno de nosotros, yo sé que tiene testimonio de cosas que no han ocurrido por casualidad, que no han ocurrido porque, bueno, esto iba a pasar, que sabemos que es la obra de Dios, que Dios lo ha hecho, que Dios se ha glorificado en nuestras vidas. El mero hecho, hermanos, de nosotros estar siendo creyentes, sirviendo de una obra milagrosa de Dios en nuestras vidas, porque ninguno de nosotros podía reaccionar y descubrir la verdad por sí mismo. El Señor tuvo que iluminar esa verdad en nosotros. Él tuvo que hacer esa obra en nosotros para que nosotros pudiésemos
dar ese paso y conocer la verdad de él. Así que vamos a ver lo que dice Pedro en los versos del 39 al 41. Vamos a ver lo que él señala. Mireya. Amén. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Pedro aquí le está hablando. Recuerden, hermano, la audiencia de Pedro. ¿Recuerdan? Pedro está hablando con Cornelio, la familia, los amigos. Esta gente están gozosos de estar escuchando a Pedro, pero no bastaba con que sencillamente, llegó Pedro y ya todo estaba resuelto. Tenía que producirse algo que lo vamos a ver en los versos finales, que no se trata del hombre, porque ¿qué es lo que Pedro está haciendo? Él está predicando la palabra, pero hay algo que el predicador no puede hacer. Y lo vamos a ver más adelante. Y esto es importante nosotros saberlo porque esto nos da paz y nos da tranquilidad. Saber que nosotros llegamos hasta un punto, pero hay otra parte que ya usted y yo no podemos hacer nada. Todo le corresponde al Señor. Ahora, Pedro se presenta no como un mero creyente, sino como un testigo fiel. Y si yo le preguntara a usted en esta noche, ¿cómo usted puede presentarse como un testigo de Cristo? Un testigo es alguien que vio, que ha visto. ¿Cómo podemos nosotros en este tiempo presentarnos como testigos de Cristo? Por nuestra propia vida, lo que hemos vivido. Lo que hemos vivido. Sí. La pregunta es, ¿ha sido real Cristo en nuestras vidas? ¿Qué más testimonio de ahí? Porque una persona me puede decir a mí lo que sea, puede criticarme la Biblia, puede criticarme mi fe, todo, pero no puede negarme lo que yo he vivido. Una persona no me puede decir a mí, no, mire, Dios no ha hecho eso con usted, cuando yo sé qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, ¿qué somos nosotros? Testigos de la obra de Cristo. Déjeme decirle, porque a veces como que medio nos desanimamos y decimos, no, pero que aquella gente anduvieron con Cristo, es verdad. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo, señores, lo que yo le estoy hablando a ustedes no es algo que alguien me contó, es algo que yo viví. Y Pedro está hablando de la experiencia que él ha tenido delante del Señor, cómo estuvo presente cuando el Señor hizo todas aquellas maravillas. Ahora, aquí está la parte. Pedro estuvo presente cuando el Señor, frente a la tumba de Lázaro, un hombre ya podrido, Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Y vio este hombre que salió. Miren lo que dicen los ateos. Ustedes creyendo disparate. Entonces, ¿cómo es el asunto? Que el hombre sale de la tumba y después hay que desatarlo. ¿Y cómo ese hombre caminó para salir? Ustedes ven que están hablando disparate. ¿Están entendiendo esto, no? O sea, alguien que tiene poder para resucitar un muerto no tiene poder para levantarlo atado y presentarlo allí. Si hay poder para darle vida. Pedro vio esto, hermano. Ahora, cualquiera diría, y tenemos que ser sinceros en esto, me hubiera encantado andar con Jesús personalmente. Pero la pregunta es, yo no vi aquello, pero lo dudo, lo creo. Sé que es la verdad. Entonces yo puedo testificar, Cristo resucitó a Lázaro. Y puedo testificar
y decirle a una persona que así como Jesús liberó a tanta gente oprimida por el diablo, hoy Cristo lo sigue haciendo. Solo hay que creer en él. Noten, en aquel tiempo hubo gente que vio a Jesús y no creyó. ¿Cuánta gente? ¿Saben que cuando Jesús resucitó a Lázaro, fueron unos fariseos a acusarlo? Y ¿saben lo que ellos decidieron? Este hombre tenemos que matarlo porque está haciendo muchas cosas. Y toda la gente va a creer en él. Hay que matarlo. Pero el asunto no queda ahí. ¿Sabe lo que tramaron? Matar a Lázaro, porque por el testimonio de Lázaro mucha gente estaba creyendo en Jesús. Hermanos, saber ellos que este hombre murió realmente, que tenía 4 días, porque ellos mismos lo sepultaron. Cuando Jesús llegó a la casa de María y de Marta para resucitar a Lázaro, dice que el lugar estaba lleno de fariseos y de judíos que estaban allí consolándolas a ellas. O sea, estamos muy conscientes de esto. Jesús los resucita y deciden matar a Jesús. Y luego planifican matar a Lázaro para que no se siguiera hablando de este testimonio. Entonces, se necesita estar ahí para ser testigo de Cristo. No, lo que Cristo hizo, que está en su palabra, yo lo creo y yo lo testifico y yo lo afirmo. Y yo sigo siendo hoy tan testigo de Cristo como lo fue Pedro, porque Pedro lo vio, pero yo lo creo. Y es lo que nosotros debemos ver aquí. Y Pedro sigue diciendo, noten lo que sigue diciendo aquí, que mataron a Cristo, ¿verdad? Pedro lo vio. Pedro lo vio porque recuerden que Pedro, aunque lo negó, pero se mantuvo de lejitos, observando a Cristo. Vio cuando lo sepultaron y al tercer día, ¿qué vio Pedro? A Jesús resucitado. Entonces, ¿podemos nosotros predicar la resurrección de Cristo con esa misma seguridad? Amén. Podemos. Cuando entendí esta parte, yo dije, ya no tengo esta partecita humana que a veces uno dice, pero una gente puede decir, usted está creyendo eso, ¿y cómo usted lo puede demostrar? ¿Saben por qué murió Pedro? ¿Y por qué murió Pablo? ¿Y los apóstoles por qué murieron? Por decir que Jesús había resucitado y que predicaban un Cristo vivo. Entonces, si ellos murieron por esto, ¿es por qué? Porque fue verdad. Porque nadie va a morir por una mentira. No es verdad que una persona va a dejar que lo persigan, va a dejar que lo maltraten, que lo encarcelen, hablando una mentira. Si murieron predicando la resurrección de Cristo, es porque Cristo resucitó. Hay un punto, mi hermano, en esto, y esta mañana y anoche meditando y reflexionando la palabra, que una de las cosas que nosotros como creyentes nos hace falta, es un ingrediente fundamental que nos hace falta, es vivir asombrado de la grandeza de Dios, vivir asombrado de su soberanía. Si nosotros no estamos conscientes, como te digo, cuando te llegó a ese punto, ¿cómo nosotros no predicar, compartir con seguridad, con asombro, con gozo estas verdades que están, primeramente la estamos viviendo, y para compartirla con otros, no es con pena, ni con lástima, ni con complejo, ni con dudas. Debemos hablar con seguridad y asombro estas verdades que el Señor reveló a sus apóstoles y no las ha revelado a nosotros, y le estamos viviendo. Dios es soberano, y ese versículo aquí que me detuve, el versículo 41, dice que Dios había ordenado a 3. O sea, Dios tiene control de todo, de la naturaleza, del tiempo, de todo. O sea, las cosas pasan porque Dios en su pueblo, porque ya Dios la tiene predeterminada, y no van a pasar si Él no lo determina. Amén. Job dijo en una ocasión, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Él pues hará todo lo que ha determinado de mí, hablando Job en lo personal.
Entonces, así debemos nosotros como creyentes, al compartir y tener enfoque de poder nosotros compartir estas verdades con otros, vivir nosotros cada día asombrados de su grandeza, de su maravilla, y nosotros no turbarnos por cualquier situación que estemos viviendo y poder nosotros compartirla con otros, de la seguridad de que Dios está en control de la vida nuestra y aquellos que le rinden su vida a Él. Amén. 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 Vamos a leer los versos 42 y 43. Vamos a ver. Ya Pedro ha predicado el desarrollo del mensaje. Ahora vamos a ver la conclusión. Vamos a ver la conclusión de la predicación de Pedro. Versos 42 y 43. Hermana Beatriz. Ya. El verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Wow, hermano, qué palabras tan extraordinarias y poderosas, ¿eh? Pedro comenzó hablando de Jesús, el sermón, desarrolló todo acerca de Jesús. ¿Y cómo concluye? Con la presentación del Señor. ¿Cómo? Aquí está una parte importante que nosotros siempre al predicar debemos hacerle saber a las personas. Cristo es el juez de los vivos y los muertos, ¿eh? Ese Cristo que murió en la cruz es el que un día va a juzgar a todos los seres humanos que han existido sobre este mundo. Ahora, noten aquí, dice que el Señor nos mandó que le prediquemos al pueblo que Él es el que Dios el Padre ha puesto como juez de vivos y de muertos. Entonces, al predicar nosotros podemos compartir lo mismo, porque, ¿saben? Hay mucha gente que puede tener cualquier argumento para querer evitar la predicación, pero ¿saben? Cuando le predicamos a Cristo a una persona, la persona acepta a Cristo, gloria a Dios, eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, va a ser salvo. Pero si la persona no acepta a Cristo, el día del juicio, el testimonio que va a tener es el testimonio de Cristo, porque el Salvador es el mismo juez. El que le dice a la gente, quiero salvarte, y la persona le dice, no, no me interesa, es el mismo que un día lo va a juzgar. No es que uno salva y otro juzga, no, el mismo Salvador es el mismo juez. Noten, ¿cómo lo presenta? Primero lo presenta como Salvador. Ahora dice que el creyente ha recibido la orden de testificar que Él es el juez de los vivos y de los muertos. Pero hay algo aquí muy importante. Pedro dice, ¿y en qué está apoyado Pedro para decir esto? Vamos a ver en el verso 43. ¿En qué está apoyado Pedro? Vamos a ver lo que ven en ese verso 43. ¿El testimonio ¿De quién? de los creyentes? Vamos a ver el verso 43. ¿Qué dice? Testimonio de los profetas. ¿Testimonio de quiénes? De los profetas. Vamos a ver. Hermana Mireya, una preguntita. No tiene que responderle exactamente, pero es solo para que la analice. ¿Sería que Pedro tenía una Biblia así como la que yo tengo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ese día que estaba predicando? No, ¿No? ¿Verdad? ¿Qué era lo único que él tenía? los testimonios. Pero ¿de Pentateuco. quiénes? De los profetas. Hermana Betsy, vamos a ver, ¿qué tenía Pedro? ¿Qué disponía Pedro allí como escritura para hablarle a las personas? El Pentateuco, nada más los libros. Bueno, tenía el Pentateuco, pero Y tenía la ley de Moisés.
Todo el Antiguo Testamento. Ajá, Todo el Antiguo. Lo que no había era un solo libro del Nuevo Testamento. Todavía faltaban unos años. Para este tiempo probablemente faltaban unos 13 años para que se escribiera el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito por Pablo. Así que, ¿y de qué? Él está hablando de Cristo en el Antiguo Testamento y a veces a nosotros se nos resulta un poco difícil hallar a Cristo en el Antiguo Testamento. Porque, ¿de qué él está hablando? Él dice que los profetas dan testimonio, dice, de este dan testimonio todos, no un profeta, todos los profetas dan testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Que todo lo que en él creyeren, note, cuando nosotros predicamos el evangelio, a nosotros se nos es más fácil porque hay texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso del Nuevo Testamento, pero Pedro no tiene ese material. Sin embargo, Pedro con el Antiguo Testamento está mostrándole a las personas que todo el que cree en Jesús va a ser salvo, pero fuera de Jesús no hay manera que una persona pueda salvarse, porque para recibir perdón de pecado hay un solo nombre. Aquí lo dice. Recibirán perdón de pecado por su nombre. Hermano, qué hermoso. Y mientras meditaba en estas cosas, pensaba, cuántas faltas en este tiempo a muchos predicadores entender este sermón de Pedro. Sermón cristocéntrico. No estar con otras cosas y con otros asuntos y enseñando filosofías y todo tipo de cosas que no tienen ningún sentido cuando hay tanto que expresar acerca de Cristo. Noten todo lo que Pedro aquí está señalando. Cómo el Señor inició su ministerio después de el bautismo de Juan y cómo el Señor, ungido por Dios el Padre, comienza a libertar a todos los cautivos del diablo y cómo comienza a presentar el evangelio, la buena nueva a un pueblo oprimido, encadenado, atado por el pecado, y cómo Pedro fue testigo y los demás de toda la obra que nuestro Señor hizo, cómo lo vio resucitado, toda aquella experiencia y cómo presenta a Cristo a través de las enseñanzas de todos los profetas. Pedro les dice a los oyentes que solo creyendo en Jesús el hombre recibe perdón de pecado. Así que solo creyendo en Jesús el hombre recibe perdón de pecado. No hay otra manera, no hay otra forma que no sea creyendo en el nombre del Señor Jesús. Y yo pregunto a los que están presentes acá y los que están por Zoom, que han estado calladitos, calladitas. Bueno, el hermano Francisco es el único varón del grupo, así que es el rey del grupo. Pero, hermanos, ¿podemos nosotros utilizar esto mismo que Pedro está hablando aquí para llegar al corazón de las personas? Podemos utilizar, miren qué hermoso sermón aparece aquí. Y cuántos detalles importantes para que aquella concurrencia, recuérdense, ahora estamos retomando la historia. Cornelio, hombre piadoso, hombre con tanta característica, pero necesitaba conocer a Jesús. No era salvo, no era salvo. Ahora, ¿cuál es la misión nuestra? Predicar el evangelio. No se preocupe. Bueno, hace un rato veníamos mi esposa y yo conversando con Lee y compartíamos algo interesante. Ella me preguntaba, pastor, cuando
una persona, usted le comparte el evangelio y luego no reacciona, usted siente, le duele, por supuesto, por supuesto. A veces, hermanos, y esto son cosas que la hemos vivido, perdón, y la podemos vivir en cualquier momento. A veces mi esposa y yo le dedicamos tiempo a la persona y le mostramos cariño y todo aquello, y finalmente no hay una reacción con Dios. Y esto duele porque uno espera que la gente busque al Señor. Pero ¿saben algo? Mi tarea es predicar. La otra parte le corresponde a Dios. Ahora, hay dos cosas que el predicador tiene que hacer: predicar el evangelio y dar testimonio de Cristo. Porque nada ganamos con predicarle a una gente y que la persona diga, pero ¿y qué me está hablando? Si vive otra cosa. No tiene ahí ningún valor, ninguna importancia la predicación cuando esa es la situación. Ahora, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver, verso 44 al 46. Vamos a ver lo que sucede. ¿Alguien quiere leer? Adelante, Carmen. 44. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46. 46. Sí. Okay. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Miren, cuando leemos este verso 46, la pregunta es aquí hablar en lengua, hablar en lengua. Eso hoy no lo vamos a tratar. Recuérdense que esto lo vamos a volver a revisar y así. Vamos a tratarlo en 3 partes más y vamos a ver todos estos detalles. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo, Pedro predicó la palabra y el Espíritu Santo se encargó de la otra parte. Pero Pedro es fiel a la predicación. Vamos a ver qué fue lo primero que yo dije al comenzar este estudio bíblico, hablando sobre la predicación de Pedro. Vamos a ver, está en el verso 34. Quisiera alguien de Zoom, creo que la hermana Beatriz. Vamos a ver, ¿qué es lo primero que hay que hacer para predicar? Abriendo la boca. Amén, hermano, no podemos predicar con la boca cerrada, tenemos que abrir la boca, hay que comenzar a hablar con la gente. Entonces, Pedro predicó, trazó su sermón y aquí vemos la obra del Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, se derramó el Espíritu Santo sobre los que creyeron. Yo pregunto, ¿siempre tiene que manifestarse el Espíritu Santo de la misma manera? No, no, Dios es soberano. No siempre sucede así. A través del libro de los Hechos vamos a encontrar muchas conversiones que no sucedió así. Ahora, vamos a ver, cuando estemos estudiando esto, probablemente 2 semanas más adelante, que vamos a retomar estos detalles, porque ahora vamos a ver, a revisar todos estos detalles. Y vamos a ver el por qué sucedió así en aquella ocasión que había. Así que, hermanos, ¿qué pasó allí? Noten, quiero que entiendan esto. Miren, Dios estaba haciendo 2 cosas. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? La primera. El prejuicio de Pedro. El prejuicio de Pedro. Miren lo que dice el verso 45. Y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes eran? Los judíos. Los fieles de la circuncisión estaban atónitos, asombrados. ¿Cómo es posible que sobre los gentiles se derrame el Espíritu Santo? ¿Por qué? Yo pensaba era para ellos. Entonces,
Dios está haciendo dos cosas aquí. Debemos entender esto. ¿Por qué se manifiesta de esta manera? Dios estaba tratando con ellos para enseñarle una verdad. Y también a Pedro. Esto termina de ponerle la tapa al pomo, ¿verdad? Haciendo esa obra de transformación. Vamos a ver lo que pasa inmediatamente. Versículo 47 y 48, y con esto terminamos por hoy. A ver si. Hechos 10, 47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, inmediatamente hay un paso que lo vemos en el libro de los Hechos. Y déjenme decirles que esta parte hace un tiempo que la llevo en mi mente, cómo crear una estructura para que esto suceda, porque esto es lo que vemos en el libro de los Hechos. Estas personas aceptaron al Señor, fueron tocados por Dios, e inmediatamente, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados en agua. Estaban cumpliendo fielmente con el mandato de Jesús. ¿Qué Jesús había dicho en la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que nosotros estamos viendo aquí. Así que el siguiente paso fue el bautismo en agua para así cumplir fielmente con el mandato de Jesús. ¿Qué es lo que vemos a Jesús desde el comienzo hasta el final? Todos los pasos que aquí estamos dando es la obra de Jesús, es la presencia de Cristo, es la predicación de Cristo, es el evangelio de Cristo, lo que nosotros estamos viendo manifiesto en todo lo que hemos desarrollado en todos estos versículos. Así que Cristo desde el comienzo, la obra de Cristo y el mandato de Cristo con el bautismo hasta el final. Y bueno, y ahora Pedro, que estaba alojado en Jope, ahora tiene otro lugar donde estar, ¿verdad? Otro lugar donde estar. Dice que les rogaron que se quedase algunos días con ellos. ¿Qué tiempo pasaron? Sería que ahora sí apareció ¿quién? Felipe. Felipe vivía en Cesarea y yo pienso que esto es un argumento mío. Yo pienso que estando Pedro allí, se iba a enterar Felipe, o el mismo Pedro iba a averiguar dónde vive Felipe, y seguro que ahora se juntaron. Pero ¿a quién Dios quiso usar? A Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué? Y he hecho esta pregunta constantemente. ¿Por qué? Porque Dios quería no solo salvar a Cornelio, sino hacer una obra en Pedro. Hermano, cada oportunidad que Dios nos dé para compartir el evangelio será de salvación para las personas y de experiencia cristiana para nosotros. Una experiencia maravillosa. Miren, esto no es satisfacción en la carne lo que voy a decir, sino una satisfacción espiritual, pero no hay una cosa que me produzca más gozo, es conocer personas que llevan una vida hecha un desastre y luego con el evangelio de Cristo lo vemos diferente, lo vemos cambiado. A mi mente llega ahora el caso de una persona, y con esto concluyo, y si tienen alguna pregunta, pues ahora la vamos a tratar. Pero yo recuerdo el caso de una hermana, asistía a la iglesia, yo le preguntaba por el esposo, sí, no, ahí está, mujeriego, borrachón, bueno. Y un día el hombre le dice, yo voy a ver dónde que tú te metes. Y ella le dijo, bueno, pues acompáñame. Y el hombre fue a la iglesia.
un domingo y fue, participó, salió con ella. El próximo domingo ahí estaba. Hermano, desde ese domingo el hombre no faltó. No faltó. Y recuerdo que ya tenía él como 2 meses yendo a la iglesia, 3 meses. Y le pregunta a la hermana, ¿y cómo está él? Sí, pastor, él me acompaña a la iglesia, pero a las 4 se me desaparece, a las 4 de la tarde. Y yo le dije, pero tranquila, porque él antes se te desaparecía. Sí, siempre. Y no venía a la iglesia. El próximo domingo él es el predicador allá en Canal. Es diácono de la iglesia. Entonces, hermano, esto es que testimonio de quién, de la obra que hace Cristo, testigos, somos testigos. ¿Cómo puede alguien decirme a mí, no, usted no puede ser testigo de la obra de Cristo? Si yo veo la obra de Cristo en las vidas, en las personas, si veo el poder de Cristo obrando realmente, así como nosotros podemos leer lo que Dios hizo en la casa de Cornelio y lo que Dios hizo en esta gente, así podemos verlo en gente alrededor nuestro. Y quiero decirles algo, y esto no lo digo solo para animarles, porque es una verdad sostenida en la palabra de Dios. Tenemos familias que nos sirven al Señor, todos lo tenemos, hermano. Y a veces nos duele en el corazón saber que tenemos familias que nos sirven al Señor. Vamos a seguir confiando que la obra que Dios hizo allí, Dios la hará aquí también. Y Dios se glorificará y Él obrará. Ahora, recuérdense de algo y es, predique la palabra y dé testimonio. Espere que Dios va a hacer una obra. Que Dios se va a glorificar. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, hermano Antonio. Entonces, lo que usted repitió ahora, de que uno predica y Dios es el que hace la obra, pero eso no quita que uno tiene el deber de predicar con profundo sentimiento de todo corazón, con una verdadera intención de lograr esa conversión eventualmente, que sea Dios. O sea, que tampoco es, bueno, aquí está, lo dije, voy para otro. Así, uno tiene que hacerlo con la intención de lograr el resultado, pero si no se da, porque Dios no quiso, entonces uno lo deja en manos de Él y vamos para el próximo. Exacto, es decir, uno pone todo su empeño, todo su esfuerzo. Es como decir, bueno, yo le iba a ir a predicar a una persona, pero eso es muy lejos. O sea, vamos a ir donde sea, vamos a poner todo nuestro empeño, porque noten a dónde está Pedro. Así que, hermanos, si no hay esa verdadera intención, es imposible poder compartir el evangelio. Alguna, creo que... Doraliza. Más Doraliza, adelante. Ok, lo que le voy a compartir es corroboración de lo que el pastor dijo. Me asombró mucho una vecina, ella se mudó para la Florida, que ella me contó el testimonio de que ella conoció que su esposo y él estaba borracho. Entonces el borracho le dijo, usted va a ser mi esposa. Y ella le dijo, usted está loco, yo soy una mujer cristiana, usted es un borracho. Y él le preguntó, deme la dirección de la iglesia que hasta hoy yo voy a tomar. Y no le estoy diciendo esto para que las solteras cojan ese riesgo, al menos yo no lo cogería. Pero el hecho fue que donde yo vivo, ya ellos tienen un hijo como de 18 años. El hombre el domingo se vistió, fue a la iglesia y nunca más dejó de ir a la iglesia. Se convirtió. Él servía en la iglesia aquí en New Jersey, ahora vive en la Florida. Entonces, lo que a veces y tengo también, yo conté de una prima que vive en la Florida, que fue un tratado que le dieron en un tren, borracho. La prima me contó que parecía un club de boxeo, ellos dos, el borracho y agresivo. Y tienen un ministerio que nunca me recuerdo cuando voy a la Florida de ellos. Lo voy a poner en la lista, pero tienen un ministerio en la Florida restaurando hombres, algo así. Y fue porque alguien se atrevió y le predicó. Entonces,
nosotros sembramos la semilla, el Señor da los frutos, pero no cae en el vacío. Amén. Amén. Ese era mi aporte. Muy bien, hermana Doralisa, pero la hermana Doralisa hizo una advertencia antes de decir, y es que no estemos buscando borrachos para las hermanas que son solteras, sino que porque son cosas que hace el Señor en su soberana voluntad. No son reglas, son excepciones y muy raras, que solo Dios hace y que nadie debe buscar. Así que bueno, pero Dios se sigue glorificando. Y recuerden lo que decíamos también al comienzo, Dios no hace acepción de personas. Y el que hoy es un perdido, mañana puede ser un gran siervo de Dios. Una persona muy útil para gloria y honra del Señor. Así que parece que no hay más comentarios, no hay preguntas. Yo iba a hacer un final, que cuando usted comentó de que Pedro lo único que tenía era su conocimiento del Antiguo Testamento, y vemos a Pedro y todo esto, que vieron, conocieron a Jesús, qué bueno. Pero nosotros tenemos una ventaja sobre ellos. Nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento. Tenemos las cartas de Pablo y las cartas universales que los apóstoles no tuvieron. O sea, nosotros, en términos de creer, tenemos más material para examinar que lo que ellos tenían acceso. Sí. Muy bien, porque recuerden algo, hermanos, tal vez usted diga, pero no, porque ellos fueron apóstoles. Nosotros hoy podemos tener conocimiento bíblico que Pedro nunca lo tuvo, nosotros sí. ¿Por qué? Porque como dice el hermano Antonio, Pedro no vio completo el Nuevo Testamento. Pedro vio algunos libros del Nuevo Testamento, pero no lo vio completo. Imagínense cuando Pedro murió, fue aproximadamente por el año 64 después de Cristo, 64, 65. Habían libros que todavía no se habían escrito. Y el Apocalipsis fue del año 95. Así que hay mucho conocimiento que no lo tenían ellos y que hoy nosotros lo tenemos para testificar de Cristo. Alguien me argumentaba una vez que ellos sí pudieron ver, estar en situaciones muy importantes que nosotros no. Y yo digo que si fueran realmente importantes, Dios las hubiese puesto en la Biblia. Entonces no hemos perdido de nada. Por supuesto. Todo lo que Dios quiso que nosotros lo aprendiéramos, lo dejó aquí. Está aquí en su palabra. Así que bueno, qué bonito es ver estas verdades, hermano. Lo dejamos hasta aquí por esta noche.